Una persona salió a hacer una larga caminata por el desierto. Un día tremendo de calor, con un tremendo hansin. ¿Saben lo que es un hansin? Ese viento caliente que está en Egipto, en el Sahara, en Israel, ¿sí? Y bueno, no había tomado ni una gota de líquido esta persona y estaba imaginándose el momento de llegar y poder servirse un vaso de agua fresca. Y entonces, por fin llega de ese largo recorrido y se sirve el vaso de agua fría. Pero una persona extraña se acerca y le dice: no tomes el agua porque está envenenada. Entonces, ¿qué piensan ustedes que hizo la persona? ¿Tomó el agua o no? No. Lean dice que no, yo también pienso que no. ¿Por qué? Porque nadie arriesga su propia vida. Si una persona, aunque sea sospechosa y rara, te dice que el agua está envenenada, no la tomás. Pero resulta que después se acercaron otras dos personas de apariencia sana, confiables, y le dijeron: no le hagas caso a aquel loco, porque el agua está perfecta, podés tomar. Entonces, esta vez, ¿qué hace la persona? ¿Toma o no toma? ¿Qué hacemos? ¿No? Las apariencias engañan, ¿no? Tiene mucha sed, entonces toma, dicen por acá. Bueno, los sabios de Musar dicen que no, que es muy probable que todavía no se anime a tomar, ¿sí? ¿Por qué? Porque está en riesgo su propia vida. Y nadie pone en riesgo lo más preciado que tiene, que es su propia vida, aunque el agua no esté envenenada. ¿Por qué cuento este relato? Porque este relato está relacionado con algo que vamos a hablar mañana de la Torá en nuestra parashá. En nuestra parashá es la parashá en la que Moshe se acerca al faraón porque Dios le dice que lo haga y le pide: deja salir a mi pueblo. Ustedes conocen perfectamente la historia, que el faraón se niega, no deja salir al pueblo de Israel. Y cuando Moshe hace el primer pedido, se enoja más el faraón y les da más trabajo y las condiciones empeoran para Bnei Israel, para el pueblo de Israel, y todo se vuelve más difícil y más oscuro. Entonces Moshe le reclama a Dios y le dice: no entiendo, me llevaste, me dijiste que vaya a hablar con el faraón y que libere al pueblo de Israel, y las cosas cada vez están peor, están cada vez más complicadas. Pero así es cuando las cosas a veces se ponen cada vez más complicadas, según nuestra tradición. Es cuando llega el momento de la luz, el momento de la salvación. Y en esta parashá, en este momento, es cuando Dios envía las plagas. De las 10 plagas de las Eser Makot que nosotros conocemos del Ser de Pesaj, que son la estrella de la Haggadá de Pesaj, las plagas, 7 aparecen en nuestra parashá. Ante las primeras 6, cada vez que iba a ocurrir una de las plagas, recuerdan las plagas, ¿no? Dam, sangre, Tzfardea, ranas, Kinim, piojos, Arov. ¿Cómo? Arov, las bestias salvajes. Deber, cuando peste se mueren los animales, ¿sí? Shhin, una afección en la piel, sarna, ese tipo de cosas. Barad, granizo. Ahí tenemos la número 7. Las 6 primeras plagas que aparecen en esta parashá y las 7 también, las 6 primeras, Moshe va en cada ocasión ante el faraón, se presenta y le dice: mira, mañana va a ocurrir esto, tendremos la primera plaga,
O sea, le advierte lo que va a ocurrir. No es que el faraón no sabía, ¿sí? Y las 6 primeras plagas tienen la misma fórmula. Va primero Moshe, le cuenta al faraón, le dice, le advierte, y el lenguaje es muy similar en cada una de esas plagas. Ahora, por eso me traje aquí la hojita, en la plaga número 7, que es la del granizo, lo que dice exactamente es lo siguiente. Mañana, a esta hora, haré llover granizo muy pesado, cual nunca hubo en Egipto. Envía pues a recoger tu ganado y todo lo que tienes en el campo, porque todo hombre o animal que quede en el campo y no sea recogido a casa, morirá. Y el faraón, ¿qué hace? Se niega, obviamente, no deja, porque cada plaga viene con la idea de si vos no dejas salir al pueblo de Israel, ocurrirá tal cosa. Esa es la idea con cada una de las plagas. En esta tampoco. Y acá ocurre algo muy asombroso. En realidad, el faraón conocía el currículum de Moshe. ¿Qué quiero decir con esto? Había visto y había tenido la experiencia de las 6 plagas. Y vio que cada una de las cosas que Moshe dijo ocurrió. Y mientras los egipcios no tenían agua para tomar, para beber, porque era sangre el agua, el pueblo de Israel sí. Mientras los egipcios se contagiaban los piojos, el pueblo de Israel no. Entonces, como todo esto ocurrió durante las 6 primeras plagas y el faraón y su gente fueron testigos, tenían la experiencia de lo que había pasado. Y es más, ¿por qué lo leí? ¿Cuál es la diferencia? Le dice, ¿sabes qué? Mete adentro el ganado, mete adentro todo lo que vos tenés en tu casa, salvalo, ¿sí? Pero ¿qué dice la Torá? Que no lo hizo y que de los siervos del faraón, el que tuvo temor de la palabra de Dios, hizo huir a sus criados y a su ganado a casa. Pero el que no puso en su corazón la palabra de Adonai, dejó a sus criados y a su ganado en el campo. Esto es increíble. Yo sé que muchas veces el pronóstico del tiempo se equivoca y a veces nos dice que va a llover y no llueve, o caen 3 gotitas. Pero cuando yo escucho y siento que va a llover y que esto está ocurriendo, lo primero que hago es ir a correr los sillones del balcón para que no se me mojen. Es decir, trato de salvar aquello que es preciado para mí. Y el faraón no le importó, no tuvo miedo, no escuchó ni siquiera eso, ni siquiera probó, después de las 6 primeras plagas, hacer las cosas bien. Venimos hablando ya de esto la semana pasada también, que todos tenemos dentro de nosotros un pequeño faraón. Eso que nos impide a nosotros tener una vista adecuada, poder dejar de lado nuestro orgullo y poder limitar nuestras ambiciones. Dicen nuestros maestros que ese es el problema que tuvo el faraón y que tienen todos los malvados de todos los tiempos. Tener una gavá, un orgullo excesivo, tener una ta'avá, tener una ambición desmedida y tener un ain ra, un ojo malo, que eso significa una visión distorsionada de la realidad. Hoy en día pasa en nuestro mundo cuánta gente que distorsiona la realidad. Encaprichados con ese pequeño faraón adentro, cambian la realidad y la existencia. Y cuánto perjudican, especialmente a nosotros, ni que hablar, al pueblo judío en nuestro mundo. Pero también en otros lugares, como mencioné al comenzar la tefilá. También recordaba esta semana, cuando escuchaba las noticias, que en la parashá de la semana pasada hablamos el sábado a la mañana de las parteras temerosas de Dios que salvaron la vida de los bebés. ¿Cuántas mujeres están poniendo el cuerpo como pusieron esas parteras hoy en Irán?
¿Cuántos de nosotros somos simples espectadores o nos emocionamos, en el mejor de los casos, cuando vemos que mujeres y hombres mueren por una causa, como está sucediendo en estos instantes en nuestro mundo? Parece una historia lejana la historia del mal y la historia del faraón, de aquel que no puede ensanchar su mirada o ser sensato y no distorsionar la realidad. Dios nos envía constantemente señales, dicen nuestros maestros, y yo creo en esto, como todos los que aprendimos el cuento de la salida de Egipto desde tan chiquititos. ¿Qué son las plagas? Son esas señales que envió Dios tanto al pueblo de Israel como a los egipcios. Porque al principio, el pueblo de Israel, cuando Moshe le habló, no dice, lo vamos a hablar mañana, no podían escuchar a Moshe y no creerle del Kotzar Ruach, lo corto que tenían el espíritu, de lo mal que estaban y del trabajo y la aflicción. Muchas veces cuando estamos tan mal, ni siquiera nos permitimos pensar que las cosas pueden ser diferentes. Ojalá que en nuestro mundo todos los seres humanos de bien puedan empezar, y los de no bien también, puedan empezar a encontrar esas señales. Porque como dice la canción, que es una canción de la Agadá de Pesaj nuestra, que cantaron los chicos, Akadosh Baruj Hu, Matzileinu miadam. El Kadosh Baruj Hu nos va a salvar de las manos de los faraones. Shabbat Shalom. Los voy a invitar a ponerse de pie.